bueno, no está ahí, ¿sí? No lo van a encontrar, pero claramente no es lo más frecuente, ¿sí? Acá van a encontrar un 90% de las situaciones que le llegan a una guardia, ¿sí? Después están las excepciones, fantástico. Uno en medicina tiene que saber lo más frecuente y lo más urgente, las emergencias que ponen en riesgo la vida. Después si alguna cosita se le escapa, tiene tiempo para resolverla, ¿sí? Pero esta no se le pueden escapar. ¿Cuáles son las causas? Ahí les armé una reglita mnemotécnica. PVC, monitoreo multiparamétrico. Pulmón, vascular cardíaco, metabólico y psicológico. Pulmón, todo lo que es patología parenquimatosa pulmonar, donde en general el paciente POC, el paciente asmático, el paciente con neumonía, ¿sí? Esas son lo principal dentro de lo pulmonar. Piensen para ese lado, la mayoría de estas situaciones ustedes lo van a identificar con el estetoscopio y con una placa, ¿sí? Si no con eso, bueno, van a tener que avanzar más, pero la mayoría la identifican con eso. Vascular, cuando hablo de vascular en general hablo de la embolia de pulmón. Diagnóstico difícil, pero que tienen que sospecharlo, tienen que pensar. ¿Cuándo piensan en un tromboembolismo de pulmón? En el paciente hipoxémico, ¿sí? Con disnea claramente, puede tener o no compromiso hemodinámico, pero que se encuentra una placa limpia. El paciente está muy disneico o muy hipoxémico, fundamentalmente con una placa limpia. Ahí tienen que salir para ese lado y hasta que no lo descarten, no se cansen. Después pueden hacer el score de Wells, toda esa historieta, que es muy útil, pero el elemento es este. Pulmones limpios, disnea, hipoxemia, piensen para ese lado. Si quieren explorar un poco más, pueden ir atrás de hipoxemia, digamos. ¿Se acuerdan que son hipoventilación, alteración BQ, alteración de la difusión, Shunt? Bueno, eso los va a ayudar, pero es para un análisis más fino, no es práctico en el momento. Bien. Después tienen las cardíacas, donde se lleva las palmas el edema agudo de pulmón, ¿sí? Ahí van a encontrar la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón se lleva de lo principal. ¿Les puedo agregar acá la cardiopatía isquémica? Sí, se lo agrego como equivalente anginoso, especialmente en los pacientes diabéticos, suelen no tener dolor, ¿sí? Bueno, atentos con, digamos, la cardiopatía isquémica y el edema agudo de pulmón, esas son las principales, ¿sí? Ahí tenemos la PVC, digamos, ¿no? Pulmón vascular cardíaco, ¿sí? Con esas ya tienen bastante. Y después se los separé con un guioncito porque las otras vienen un poquito más atrás, ¿sí? Ahí se me cruzó una de categoría, porque ansiedad va abajo, no va en metabólico. Bueno, no sé, ¿qué me pasó ahí? Claro, justamente la ansiedad se adelantó y se me fue se me fue a la categoría anterior, quiso parecer antes la ansiedad. Bueno, son cosas que pasan, a mí me pasan. Dentro de lo metabólico, fundamentalmente tienen la acidosis, tienen algún otro trastorno de los iones, tal vez, pero especialmente los cuadros de acidosis metabólica que producen esto que hablábamos ante la respiración de Kussmaul y demás. Entonces, atentos a eso. Hay otras causas metabólicas, sí, suelen dar más tiempo, suelen estar más ocultas, pero son las causas que vienen después de las otras. Y por supuesto, esto es muy común, digamos, que los cuadros, los ataques de pánico, los cuadros de ansiedad generalizada, ¿sí? Todo esto es muy común que aparezca como que se manifieste como falta de aire. Ahora, ¿por qué lo pongo último? Porque ustedes primero descarten todo lo orgánico, no se queden con eso, ¿sí? Traten de ir siempre primero a lo orgánico, a lo que lo pone realmente en riesgo de vida. No digo que no sea importante lo psicológico, ¿sí? Pero lo podemos dejar medio como diagnóstico de descarte, ¿sí? Especialmente las crisis de ansiedad y demás. Un pequeño tip para esto. Acuérdense que muchas veces las crisis de ansiedad cursan con hipocapnia. Y esa hipocapnia lo que hace es el lavado de la CO2, hace el famoso espasmo carpopedal, digamos, que se le van como con hormigueos en las manos, se le contraen, incluso hacen verdaderas posiciones raras, digamos, con las manos y los pies, cuando es muy manifiesto eso. Un segundito, Agustín, cuidado que vas a tirar esa botella ahí. Perdón, pero estoy tratando de evitar una catástrofe. Mi hijo subió a la mesada. Bien, vamos llegando un poco al final. Les dejo la última información para que no aturdirlos con esto. ¿Cuáles son los estudios básicos con los que arrancamos? Laboratorio de placa electro, ¿sí? Esa triada para todo el mundo que llega con una patología medianamente grave o con un cuadro potencialmente complicado. Laboratorio básico, hemograma, glucemia, urea, creatinina, estado ácido-base en este caso, ¿sí? No sé si dije ionograma, pero con eso no pueden fallar, ¿sí? Sí o sí, largan con esas cuestiones. Electro siempre, no cuesta nada hacer un electro, especialmente si hay dolor torácico, ni hablar, ¿sí? Pero si sospechan un equivalente anginoso, una embolia de pulmón, patología o un compromiso vascular, electro. Si lo pueden hacer siempre, mejor, digamos, porque no cuesta nada, no es costoso, es rápido y ya les da un montón de información, ¿sí?
Y la placa, en general, en la mayoría de las guardias tienen la posibilidad de hacer una placa, ¿sí? Donde voy a encontrar el diagnóstico de la mayoría de la patología parenquimatosa y cardíaca. Así que, fíjense con qué pavada, ¿no? Con el ABC, ¿sí? Con lo del triangulito ese que les digo, con la regla mnemotécnica para las causas. Y con esto de estudio tengo un 90% del problema resuelto, ¿sí? Sin hacer grandes cosas, ¿bien? Secundario, bueno, después ya empiezo a afinar más, ¿sí? Es decir, la eco, alguien puede decir, la ecografía torácica sí, la ecografía torácica sí, para derrame pleural, pueden ver las líneas B, hay un montón de cosas, ¿sí? Pueden ver el derrame en el taponamiento, hay un montón de cosas que pueden aparecer después, no son los elementales y exceden un poco el alcance de esta charla, ¿no? Después, a ver, el BNP para diferenciar las causas cardíacas de pulmonares, el dímero de tromboembolismo de pulmón, las enzimas cardíacas para el... Bueno, después ya ustedes van a ir acorde a las causas. Hola, Lucas, querido. Bien, pero esas son un poco las principales cuestiones que tenemos que ver. Ahí están un poco las fuentes donde sacamos todo esto. Vamos a resumir un poco así como rápidamente. Viene el paciente con disnea, arrancamos con el ABC de si quieren entre paréntesis, el ABC no puede fallar pensando ya en un enfoque diagnóstico y terapéutico, lo vamos sentando, le vamos poniendo la mascarita de oxígeno, le vamos poniendo una vía, le vamos sacando una muestra para laboratorio y le hacemos una glucemia capilar ahí en el momento, ya con eso tenemos un montón de información que podemos avanzar, obviamente lo ocultamos, todo el examen físico no se lo pierdan, ¿no? A partir de ahí, de todas esas primeras acciones, ya podemos empezar a orientarnos con las causas porque tenemos un montón de información, ¿sí? Y en un ratito ya se pueden desprender los primeros exámenes complementarios. Entonces, ya con esto, créanme que tienen un montón. Gracias. Che, no mucho más, ¿sí? Porque si no ya estoy fallando mi palabra que le dije que tenía que ser práctico, ¿sí? Había una pregunta anterior, vuelvo un poquito para atrás. Mariela preguntó los litros de oxígeno. Bueno, eso les vuelvo a decir. Fíjense ustedes cuánto van a necesitar usar, cuánto va a necesitar el paciente, no ustedes, ¿sí? Pueden hablar, hay diferentes sistemas de bajo y de alto flujo, ¿sí? Yo les diría que larguen siempre con una máscara con reservorio si quieren que se lo sobresimplifique. Larguen con eso y después se bajan, ¿sí? Total, corrijan la oxigenación y después piensan, después bajan, prueban con menos, juegan todo lo que quieran, ¿sí? Bueno, gracias ponen ahí. Marquinhos dice que le gustó, muy bien, me alegro que les guste.